Ahora sí, un fuerte aplauso para Marcos, por favor. Buen día, Marcos. ¿Me oís bien? Me gustaría hacer una pequeña introducción y después prometo no hablar más. Me va a ser difícil, pero... me gustaría, como dije, hacer una pequeña nota preliminar y después me comprometo a no hablar más o hablar lo mínimo indispensable. ¿Por qué escuchamos a Marcos Bertín? Porque tenemos en la Argentina a uno de los líderes mundiales en materia de calidad. Marcos Bertín no solo comenzó con este tema siendo un pionero en los años 50 en la Argentina, sino que luego fue capaz de expandir el concepto de calidad a lo que hoy llamamos el gobierno de las organizaciones. Y fue el primero que dijo esto en una presentación que hizo en Japón hacia 1980 y tantos, 1990. Yo lo conozco, y perdón por la nota personal, a Marcos hace más o menos entre 40 y 45 años. Y hablando con él un día se nos ocurrió, ¿por qué no reflejar sus anécdotas, su historia, su trayectoria en este tema en un libro? Y Marcos me dijo, bueno, yo no sabría cómo hacerlo. Y ahí yo pronuncié las palabras mágicas, yo te ayudo. Y eso nos llevó a trabajar 5 años o 4 años en un proyecto que terminó siendo un libro de 400 páginas, donde no solo se habla de la calidad o de la trayectoria de Marcos en calidad, sino sobre la calidad misma. Y también describe un poco la historia de Fundese, la entidad que nos reúne hoy. Y muestra cómo el concepto de calidad se fue adaptando, y eso también muestra cómo Fundese, la Fundación Premio e IPASE se fueron adaptando al concepto elástico de qué debe entenderse por calidad hoy día. Por eso esta no va a ser una conversación sobre arqueología, sobre el pasado, sino sobre el presente y sobre el futuro del tema de la calidad. Creo, y con esto termino, que al principio era un tema para los números 1 de las grandes organizaciones, los grandes empresarios a título individual. Eso fue permeando hacia abajo, hacia las organizaciones como tales, luego los directorios, y allí es donde la influencia de Marcos fue trascendental, finalmente a las pymes y ahora en la Argentina hacia el interior del país, para que el concepto de calidad sea un concepto universalmente aceptado en la Argentina. La calidad no es un concepto rígido y espero que la conversación con Marcos nos enseñe cómo ese concepto va variando y se va ampliando con el tiempo. Marcos, después de este introito tenés que seguir vos, por favor.
y no estamos compitiendo en el mundo, pero lo importante son los resultados y el aporte que hacen a la mejora de la calidad acá en Argentina, junto con el Premio Nacional a la Calidad. Entonces, la primera evolución importante de la calidad argentina fue el Congreso de Calidad que hicimos en 1976. Y para mostrarle que teníamos los mismos problemas que ahora, empezamos a organizarnos en la época de Ocaña, después vino la Luce, después vino Cámpora, después vino Perón, después vino Isabelita y después Videla, y ahí hicimos ese congreso y tuvimos 600 personas. Realmente un éxito, pero vivimos cambios permanentes. A mí la compañía me llamaban el mejor gerente de crisis que habían tenido nunca en esa época, el Primerí, una compañía suiza, y todavía estamos en cambio. Yo creo que espero que se estabilice, pero el entrenamiento que tenemos para vivir con esos cambios es fabuloso. Hemos tenido la oportunidad de ver inflación, baja inflación, en fin, problemas de importación, problemas de exportación, todos manejados, improvisando, si quiere, pero también en la improvisación recuerdo cuando vino una profesora de la Universidad de Columbia a hacer una presentación en Fundecio de desayunos de esa época y comentó las técnicas de gestión de la calidad y dijo que los gerentes de las empresas tenían que aprender a improvisar como los músicos de jazz. Y eso lo dije a toda una corriente de gestionar la improvisación y que hubo varios libros sobre el tema y no solo en el jazz, sino en todas las condiciones de la vida y sobre todo hoy en día que tenemos cambio climático, tenemos cambios geopolíticos, no solo acá en Argentina, sino en el mundo, viajes a la Luna, satélites, ahí me trabé. Marcos, ¿Cómo? Perdón, no fueron son cambios impresionantes y tenemos que acostumbrarnos a cambiar según las necesidades de la empresa y eligiendo la herramienta que más convenga en ese momento. Y esos son cambios, y cambios muy importantes. De manera que tenemos la suerte de haber vivido cambios que nos entrenaron y que improvisar no es un defecto, es una necesidad, porque los músicos de jazz hacen cosas muy lindas, siempre dentro de ciertos límites, por mejorar lo que están Marcos tocando. Perdón que te interrumpa, Marcos, voy a romper mi promesa hecha al público de no hablar. No, te necesito. Pero vos tuviste, en tu libro vos contás de tu pasado bohemio vinculado con los comienzos del jazz en la Argentina a mediados de la década del 50. Me gustaría asociar esto con algo que vos dijiste, de que no obstante la estructura de las empresas y la necesidad de que haya reglas claras, el jazz y la calidad admiten cierta improvisación. ¿Por qué no nos contás un poco de eso y cómo vos has muchas veces equiparado la música de jazz
con el concepto de calidad y el trabajo en equipo. Que también es una forma de pensar, que la integré en mi adolescencia, cuando empecé a tocar jazz, y yo era un fanático de improvisar, del jazz moderno. En esa época se llamaba bebop, y tenía un gran amigo que se llamaba Lalo Schifrin, que ustedes no sé si lo conocen, pero escribió música para películas, Misión Imposible. Falleció hace poco, lo sentí muchísimo, y charlábamos con él y contamos todas las cosas que nos pasaron, que nunca nos pudimos imaginar que iban a pasar. Y cada uno en su tema, porque él se quedó con la música y yo me quedé con la química. Hemos tenido sorpresas muy agradables, y creo que el hecho de pensar en forma de improvisar ayuda a muchas otras cosas. Y yo lo tenía incorporado ya porque era un fanático de las reuniones de improvisación en jazz que se hacían en esa época los lunes en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y venían los músicos de toda la zona del centro, donde había orquesta, a improvisar. Y eso era un placer escucharlo y analizar la improvisación. Entonces, yo soy un convencido que eso me ayudó, y gracias por ayudarme, Javier. Me ayudó a tener una forma de pensar un poco distinta, que viene muy bien para las crisis, digamos. Y lo dijo la profesora esta de Columbia, Universidad de Columbia, que no la abracé porque no, pero me encantó oírla cuando dijo que los gerentes tenían que acostumbrarse a improvisar como los músicos de jazz. Y lo dijo en Fundese. O sea que más aún. Bueno, entre los temas que me gustaría contarles está también la consolidación de Fundese, porque se fundó en el año 87 y tuvo 3 presidentes, todos números 1. Estaba Hugo Strachan, que fue el tercero, presidente de Hewlett Packard, Oscarín Bellone, de Refinería de Maíz, y yo, que fui el primer presidente, que era presidente para el Cono Sur de una empresa suiza de sabores y perfumes, Firmenich. Y trabajamos los 3 en equipo, y el equipo logró, porque no importaba quién era presidente, sino que cómo seguíamos con el programa de los primeros 12 años. Y ahí no solamente organizamos Fundese con una oficina, que primero trabajó Horacio Fabeto, que era el presidente de Sarah Johnson, y cuando se jubiló Horacio Fabeto, dice: mientras decido qué voy a hacer, colaboro con ustedes y soy el gerente de Fundese. Y lo hizo muy bien, hasta que tomamos a Mario Castellini, que todavía está colaborando con Fundese y que fue un pilar en el desarrollo de Fundese. Creo que merece el lindo recuerdo que tenemos de él, y cómo apreciamos todo lo que hizo por Fundese, y el Premio Nacional de la Calidad y PASE. También Oscarín Bellone se interesó mucho por el premio, y ahí se contactó en Estados Unidos con el Malcolm Barris, que es el Premio a la Calidad de Estados Unidos, y trajo al número 2, lo invitó a Refinería de Maíz, y trabajó con un diputado en la ley, porque cuando empezó el problema de
del premio se requería una ley de la Cámara de Diputados, y se imaginan la cantidad de proyectos tontos que había, y teníamos que tratar de asegurar que salía el bueno, digamos, el que de alguna forma seguía los lineamientos del premio norteamericano, que era muy eficiente, muy bueno. Bueno, eso se logró. Coco López era el diputado y trabajó muy bien con nosotros, y salió la ley, y ahí se creó la Fundación del Premio Nacional de la Calidad, que fue, y creo que siguen, pero yo sé que ustedes están con el premio, que me parece muy importante como motivación y como ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y después Hugo Strachan lo coronó con los famosos almuerzos para números 1 en el Sheraton, donde no se permitía que vinieran nada más que los números 1, para asegurar que teníamos el apoyo y una capacitación para números 1 que estaban muy interesados en esa época en el tema calidad. Entonces, esos almuerzos de Hugo con ellos fueron excelentes. Cada uno tenía un tema y nos reuníamos, y alguno desarrollaba el tema de su empresa, lo que estaba haciendo. También Hugo trajo a Sasaoka, que era el presidente de Hewlett Packard en Japón, que estaba muy interesado en la Argentina, y estuvo con nosotros, y aprendimos cómo ya se estaba moviendo también el Japón hacia los números 1, que fueron aumentando en su número en todos los países, colaborando con las organizaciones de calidad. Poco a poco, como decía muy bien Javier, cuando empezamos, eso ya no fue tan necesario, y nos fuimos, la calidad se fue moviendo hacia los directorios, que por toda la crisis que hubo en el año 2000, eran esenciales para asegurar la continuidad de las empresas, el buen manejo y el control sano de todos los ejecutivos de la empresa. Y eso está dando muy buenos resultados también. Yo no sé si hay algún otro tema que te parece que es interesante mencionar, Javier. Me parece, Marcos, que nos estás contando cómo Fundese, la Fundación Premio e IPASE hicieron un salto desde esa etapa fundacional inicial, donde se concentraba el tema de la calidad en el proceso de decisión de los número 1, a una situación en la cual, como la de ahora, estamos dando premios y reconocimientos en temas de innovación y transformación digital. Es decir, cómo hubo una especie de flujo desde un concepto más clásico de la calidad al concepto más dinámico, que es el actual, que estamos premiando y distinguiendo estos días. Vos nos traes esas enseñanzas del futuro, del pasado, para aplicarlas al futuro, pero me parece que la base sigue siendo sobre algo que vos dijiste, que es el tema del trabajo en equipo. Y yo sé que tenés alguna anécdota particular en algún momento político de la Argentina donde hubo un pequeño encontronazo entre vos y un presidente de la República acerca del trabajo en equipo. ¿Por qué no nos contás eso, que creo que sigue siendo relevante? Sí, nosotros en esa época recibíamos muchas visitas del exterior. Estaban muy interesados en ver cómo se desarrollaban los números uno en una organización de números 1 en la Argentina. Y tuvimos Harrington, Durán, de Francia, el presidente de la Asociación de Normalización de Francia, y en una reunión en la Casa Rosada
varios de estos visitantes le preguntaron a Alfonsín cómo alineaba todos los gerentes, ministros, presidentes de empresas del Estado, le calculamos serán 5.000 en todo el país, cómo hacía, como las empresas que hacían reuniones anuales justamente para alinear a sus gerentes en todos los países del mundo. Y él nos escuchó con una mirada sorprendida y se fue. No sabía qué contestar, porque no era un tema que los políticos aplicaran o aplican, es el trabajo en equipo, si bien parecería que empieza a entrar de nuevo, pero nos sorprendió eso, como la pregunta de la inflación, porque como todas estas reuniones eran de calidad. En la Casa Rosada le preguntaron a Alfonsín, él preguntó a los especialistas en calidad cómo hacen para combatir la inflación, para mejorar la calidad. Y él dijo, no es importante, la inflación no es importante. Y tenía virtudes, eso no criticamos, y ayudó mucho al desarrollo de Fundese, sobre todo porque tenía como secretario general de Presidencia a Germán López, que era jefe de laboratorio de Colgate-Palmolive, y después fue ministro de Defensa para él vivía en los departamentos del Hogar Obrero, en Caballito y en Vicente López, lo cual es ahora el Mercado Coto. Pero ellos sabían lo que hacía falta, pero no sabían cómo hacerlo. Ese es el problema. Ahora esperemos, seamos optimistas. Lo que vos decís se reflejó años más tarde en un libro que se llama Una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, que muestra cómo la falta de un equipo coherente en toda la administración pública producía desencuentros que finalmente llevaban al fracaso de ciertas políticas. Así que creo que los encuentros de Fundese con la entonces dirigencia nacional fueron de alguna manera premonitorios de algo que iba a ocurrir más adelante. Sí, después tuvimos también el apoyo de Menem, la primera presidencia, después en la segunda presidencia, cuando quisimos traer la directora del programa de calidad en las empresas, en las organizaciones del Estado, que era de Al Gore, que estaba muy entusiasmado. Tengo los libros de Al Gore en ese tema, y ella se ofreció de venir a Argentina, y nos contestaron en esa época en la Casa Rosada que ya lo sabemos, todo ese tema, ya lo conocemos. Entonces, todo lo contrario de la primera presidencia, donde nos había dicho que vino a la inauguración de los congresos de Hilton y todo eso. O sea, eran influidos por los votos más que por lo que había que hacer. Y bueno, también en parte no es el objetivo nuestro objetar la política, ni meternos en la política, sino de ayudar a mejorar. Mejora continua y trabajo en equipo. Y seguir insistiendo en lo que hace falta. Marcos, ¿cómo? Quizá esos votos en temas en la política sean equiparables a la posición de los accionistas en las sociedades, en las grandes sociedades, y el choque posible entre accionistas y los directorios en materia de establecimiento de política. ¿Cuál es tu idea al respecto? Bueno, yo creo que los
directores tienen que ser capacitados, en el sentido de que hay un dicho en inglés que es muy importante, es nose in, fingers out. Sacar los dedos y meter la nariz. O sea, de lo que está pasando en el nivel ejecutivo. Ellos tienen que controlar y guiar al ejecutivo, pero no hacer el trabajo del ejecutivo. Entonces, en la medida que se logra eso, la empresa mejora mucho. Pero tuvimos un periodo en la década del 2000 que las empresas crecían en los directores se metían en todas las cuestiones de la gerencia, y las empresas quebraban, porque reunirse 6-7 veces por año no es suficiente. El ejecutivo trabaja todos los días. Entonces, acá tenemos en Fundese tenemos a Raúl Ángel Rodríguez, que colabora con las organizaciones internacionales y con el IGEP en la formación de directores, lo hace muy bien, y colabora mucho con Fundese porque antes él estaba en YPF y representaba a las empresas, estaba en los directorios de las empresas donde tenía intereses accionarios YPF. Entonces, es un gran amigo y está lo mismo que Hugo, que sigue colaborando con Fundese, y también Castellini. Tengo charlas de vez en cuando con él, anda muy bien, muy entusiasmado, y son un montón de años que Castellini está colaborando con ustedes. Marcos, yo no sé si vos llegás a ver a la audiencia desde tu pantalla, pero yo, que sí puedo verla, veo muchas caras jóvenes. Me gustaría conocer cuál es tu mensaje a las generaciones más jóvenes en estos temas de innovación, de calidad, de renovación de la forma en que se administran las empresas. ¿Cuál sería ese mensaje tuyo hacia el futuro? Yo, por mi curiosidad, me meto en estas cosas y me sorprende. La inteligencia artificial realmente lo empecé a usar y me sorprende. Pero yo creo que lo importante es definir bien qué necesita la empresa y después que en el cómo, qué herramientas usar. Entonces, según el estado de la empresa, conviene ya empezar a usar inteligencia artificial. En otros casos conviene esperar, conviene tener un directorio no oficial y llegar al directorio una vez que la empresa ya evolucionó. O sea, todo ese paso de la compañía, desde el emprendedor hasta una compañía con directorio, como puede ser el caso de Mercado Libre, evidentemente en cada etapa hay un cómo distinto. El qué, claro, digamos, crecer, desarrollarse, más clientes, clientes contentos, pero el cómo va variando según la situación de la empresa en ese momento. Y dentro del cómo siempre tiene que estar el trabajo en equipo y la mejora continua. Yo recuerdo que una de las cosas que hacían en las empresas que estaba en Firmenich era hacer una conversación con la gente siempre sobre los zapatos del otro. Entonces teníamos colgado en la pared zapatos para que estuvieran pensando en el otro cuando deciden algo hacer en la empresa, no lo que quiere un gerente. O hemos pasado por periodos donde estaban las empresas de pasillos anchos, donde pasaba
todos los especialistas de decirle a la gente cómo tiene que trabajar. Ahora estamos en la época de los pasillos angostos, donde y los que hacen el trabajo se tienen que reunir y decidir ellos, como los grupos de calidad en Japón, cómo quieren hacer el trabajo y consultarlo con la gerencia de la empresa. Entonces, todo eso hay que ir adoptándolo según la necesidad de cada empresa para llegar al que deseado, y eso vuelve a cambiar cuando la empresa está evolucionando y ya necesita un directorio formal. Marcos, ese sería el consejo para los jóvenes. El tiempo nos obliga a ponerle fin a esta conversación, pero quiero recalcar ante la audiencia, y no estoy contando ninguna infidencia, estamos escuchando a alguien que tiene 95 años, nacido en 1931, y que es capaz de extraer de ese enorme pasado que ha recorrido una cantidad de enseñanzas que aún hoy siguen siendo válidas, aplicables y sobre todo muy valiosas. Marcos, muchísimas gracias. Espero que no hayamos interrumpido la tranquilidad de tu día y sigamos en contacto. Un agradecimiento muy grande. Muchas gracias. Para mí fue un placer estar con ustedes. Y sigo, me voy a quedar a ver las 4 candidatos de equipos. Está muy interesante. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Marcos. Un aplauso para ustedes, Javier. que están haciendo por Fundesco. Gracias, Marcos. Fue realmente un placer haberte escuchado.